en Querétaro. Entonces, el objetivo de esto es, voy a partir primero desde la enfermedad, porque el primer paso nos habla de una derrota, ante la enfermedad. Yo les preguntaría, ¿quién de ustedes ha leído el libro azul? El libro de Alcohólicos Anónimos. Les hablaba yo que el alcoholismo y las adicciones no son un problema de la actualidad, del siglo XX, sino esto viene sucediendo desde que el hombre empezó a vivir. Salomón en la Biblia, ayer lo compartía Olga Brisky, que él habla del alcoholismo y los refiere como aquellos que se pierden en el alcohol. ¿Sí? Se refiere mucho al alcoholismo, pero también ya había otro tipo de adicciones. ¿Sí? Los aztecas, mucho el peyote y muchas cosas de estas. Había muchas drogas, ¿sí? Había muchas situaciones. El juego es de años, ¿sí? No es de la actualidad ahora que llegaron los casinos, sino es de mucho tiempo. Y poder conocer algo que nos invita el programa de Alcohólicos Anónimos, y lo dice muy claramente, tengo que conocer la naturaleza exacta de mi enfermedad. ¿Por qué somos multiadictos muchos de nosotros? ¿Y por qué otros que dejan el juego se convierten en comedores compulsivos? ¿O por qué empiezan con una adicción al alcohol? ¿Sí? Y esto tiene que ver con la naturaleza exacta de nuestra enfermedad, que es al punto donde quiero iniciar esta conferencia hablando lo que es la enfermedad de la adicción. Olvidémonos si es alcoholismo, si es drogadicción, si es juego, si es comedores compulsivos, si es bulimia, si es anorexia. Vamos a olvidarnos de qué tipo de adicción, porque nosotros somos adictos a cualquier adicción. No porque yo soy adicto al juego, no voy a despertar una adicción al alcohol. Cuidado, no es cierto. Yo soy adicto. Mi fuga o mi sustancia es con la que inicio. Después se pasa a otras. Yo soy multiadicto. Yo no soy jugador compulsivo, porque yo, como les dije, tengo 22 años y 3 años de renuencia entrando y saliendo de los grupos. Entonces estamos hablando que son 25 años y no había casinos, ni tenía la posibilidad de viajar a Las Vegas, ni menos siendo un adicto, ¿sí? Porque no había poder económico que me soportara. Pero sí me iba yo a los palenques. Sí me gustaba estar en las ferias, que si en Semana Santa la feria de Texcoco, la feria del caballo, y me metía siempre, no iba a ver los shows, me metía a las peleas de gallo, comía en el hipódromo, o sea, de alguna manera jugaba, ¿sí? No fondeé en esa adicción, pero sí la viví, ¿sí? No fue donde yo fondeé, ¿sí? Pero yo soy adicto a muchas cosas. Y esto es una parte importante que tengo que reconocer, porque a mí me pide una derrota ante mi enfermedad. Y yo tengo que conocer cuál es mi enfermedad. Yo escucho mucho aquí, he escuchado mucho la palabra, el vicio. No estoy en canal. Porque si yo pienso que es un vicio, me va a llevar. Y es una parte importante el poder derrotarme y dar un paso, el primer paso, tiene que ser de peso y profundo. Y por eso es necesario conocer esto. Todo lo que yo aquí voy a hablar, no me lo crean. Yo los invito a que lo investiguen. ¿Sí? Muchas veces damos por hecho, cuando la gente habla, que es eso. Y no es así. Estamos en la enfermedad de la ignorancia. Entonces yo les invito a que lo investiguen, que no se queden con esto. Si alguno de ustedes quiere
la charla de ayer y la charla de hoy, que las tengo en PowerPoint, con todo gusto, me dejan su correo y yo se las envío. Porque es importante para ustedes y para mí como adicto conocer esto. Vamos a empezar. Ayer hablaba yo de unas características, hablaba yo de la hipersensibilidad, sobre todo, que a muchos de ustedes les llamó la atención. Y vamos a empezar por esa parte porque nosotros como adictos tenemos una personalidad adictiva. No cuando empezamos a consumir, desde niños. Desde que nacemos con esa hipersensibilidad. Y dice aquí, la personalidad adictiva. El materialismo en que ha sido educado al ser humano, el alimento permanente de su ego, al responder en forma automática al pedimento de sus instintos naturales, el racionalismo que desarrolla el adicto a consecuencia de su hipersensibilidad, la imaginación desbocada que lleva al adicto a vivir en realidades patológicas que en algunas ocasiones se convierten en disturbios emocionales no detectados por el adicto, la omnipotencia que se desarrolla por el racionalismo, la personalidad desafiante del adicto, al vivir de la teoría que puede encontrar en la comunicación que tiene a su alrededor, todo lo que él quiere, se le conforma a una mente analítica enferma. Y este es el gran impedimento que hace que el adicto no pueda ver la vida de una forma normal. ¿Sí? Aquí nos habla de varias cosas que voy tratando de ir explicando una por una. Me preguntaba de la hipersensibilidad. Es una hipersensibilidad natural, con eso nacemos. Todavía no se sabe si eso tiene que ver con el gen que tenemos, que por el cual somos adictos. Genéticamente venimos predispuestos a la adicción. ¿Sí? Todavía no se sabe si esta personalidad es por eso, porque hay muchas personas que no tienen el gen, pero también tienen estos disturbios emocionales. Entonces no hay una congruencia. ¿Sí? Pero esa es una característica de la personalidad adictiva. ¿Qué es la hipersensibilidad? Es el detonador del problema espiritual del adicto. Es que su esencia responde a una hipersensibilidad natural. ¿Qué es hipersensibilidad? Sentir más que los demás. ¿Sí? Por eso los adictos tenemos esa capacidad de recordar fechas, lugares, no cuando empezamos a consumir. Desde pequeños nos acordamos de todo, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes que si se acuerdan cómo era donde vivían cuando estaban de 2, 3 años, todos se van a acordar perfectamente. Era así el edificio, hacían estas reuniones, se acuerdan perfectamente. Es a base a esa hipersensibilidad. Esa hipersensibilidad, todo lo que sentimos, al ser desproporcionado y fuera de lo normal, porque es una sensibilidad mayor, lo llevamos a nuestra mente y lo racionalizamos, no lo razonamos. No se puede razonar algo que está fuera de la realidad, lo racionalizamos, es decir, le damos una razón lógica a algo que no lo tiene. ¿Sí? El hecho de creer verdades inexistentes a consecuencia de su hipersensibilidad se llama racionalismo, ya que las razones en las que vive este individuo son razones creadas por él, por su hipersensibilidad, exigencias que solo responden a necesidades que va creando en función de su ego. Por eso somos tan egocéntricos, porque somos muy racionalistas, hipersensibles y racionalistas, por eso somos egocéntricos. Y esta nos genera otra palabra, la omnipotencia. Somos el Dios de nuestro propio universo.
Las razones que nosotros generamos en ese racionalismo son verdad. No existe otra verdad. Por eso somos tan tercos los adictos. Porque es nuestra verdad. Somos omnipotentes. Por eso no podemos, por eso nos cuesta tanto trabajo el segundo paso. Y peor el tercero. Porque nuestra omnipotencia es nuestro propio universo. Y un Dios no puede ver a otro Dios. El no poder distinguir entre lo que es real y razonable y lo que es una falacia nacida de la sinrazón hace que el individuo crea sus propias verdades. Y estas en el futuro serán las líneas que él seguirá, obedeciendo siempre a los impulsos de sus intereses y nunca a los resultados de la sabiduría. Por eso es la enfermedad de la ignorancia. Porque estamos reaccionando de manera ignorante a razones creadas por mi propia mente en función de mi ego, nacidas por mi hipersensibilidad. ¿Sí? Y estas verdades son las que me fijan. Ayer hablaba, por ejemplo, de los resentimientos. Otro de los resentimientos es que mi hermano, cuando salió de secundaria, le compraron un Volkswagen último modelo, 73, amarillo. Nos acordamos de todo. Y cuando yo salgo de secundaria, a mí me dan el carro de mi mamá. Un año de uso, 2 años de uso. Sí, pero no era un Volkswagen. Era un carro mucho mejor. Pues yo me resentí porque no era nuevo. ¿Cómo a mi hermano un carro nuevo? No podía yo ver que yo traía un vehículo mejor. No era nuevo. Y esa razón que yo subí, ¿sí? Muchas veces con amigos me lo explicaban, pero estaba chingón que el de tu hermano. No, pero no es nuevo. No me entraban las razones de toda la gente que me explicaba las cosas. Porque mi omnipotencia me decía, no, esta es la verdad. Y a través de eso viene nuestra actitud desafiante. Dice, la actitud del sabio que toma el enfermo hipersensible, ego narcisista, no es nacida del valor, sino más bien nacida de su ignorancia y de su incapacidad para poder hacer conciencia de los acontecimientos que va viviendo y de las consecuencias que esto va teniendo. Hablaba al principio del materialismo en que hemos sido educados al responder a nuestros instintos naturales. Y si nos vamos con todas las cosas que nos van marcando dentro de la familia, ¿no? ¿Quién es el triunfador en la sociedad? En una sociedad consumista en la que estamos, el que tiene la casota, el carrote, la cuenta de banco, pero cuando la tiene no es suficiente, ¿no? Si yo logro un estatus social adecuado para poder vivir satisfactoriamente, no es suficiente. Yo necesito más. Y si tengo más y volteo y veo que mi vecino está estrenando un Porsche, yo quiero, no un Porsche, yo tengo que tener un Ferrari, pero yo tengo que verme más que él. Y esto hablamos de un instinto material. Y entonces este instinto se va descoyuntando y con una persona racionalista hipersensible no tiene límites. Y vamos en busca de ese poder, prestigio, dinero, sexo, lo que sea. Si yo tengo relaciones sexuales, duran tan poco que no son suficientes. Quiero tener más. Y al rato me encuentro echándome la comadre, faltando el respeto, metiéndome en cosas, porque no tiene saciadero. Entre más tengo, más quiero. Y entre más quiero, más tengo. Y en ese camino voy dañando. En ese camino es donde yo voy lastimando a toda la gente que está a mi alrededor. Y luego me encuentro con el instinto social. Necesito el reconocimiento de todos ustedes. Cuando hago algo, volteo a que alguien me dé like. Y no más hay que meternos al Facebook. La gente está más preocupada. Ya tengo 27 likes. Ya tengo 200 likes. O sea, mi autoestima sube. Depende de todo eso. Y entonces mi interior cada vez se va quedando más vacío, más hueco. Ayer hablaban
de la dona, llenos por fuera, ¿no? Carros lujosos, un chingo de viejas, y adentro vacíos, espiritualmente vacíos, con una autoestima hecha pedazos. Y es en consecuencia de todos esos instintos descoyuntados. El cuarto paso nos habla de un inventario de resentimientos y un inventario de instintos. Que sí, va a mis defectos de carácter y entonces me voy a los 7 pecados capitales, pero también me voy a los gérmenes. Y también me voy a las impotencias. Y entonces empiezo a conocerme. Pero a través de una necesidad. Y la necesidad tiene que surgir de mi enfermedad. De ahí es donde tiene que surgir la necesidad. Y vamos a ver lo que es la enfermedad de la adicción. Y la Organización Mundial de la Salud lo determina con una parte biológica. Dice, la predisposición genética y los cambios bioquímicos del cerebro. Esa es una característica de mi enfermedad. Y aquí me habla de lo biológico. Me habla de una parte de mi cuerpo. Me habla de una parte de la enfermedad física que está dentro de mi organismo. Y viene la otra parte, los problemas psicológicos y emocionales del adicto, que es la parte mental de la enfermedad, con una raíz netamente emocional. Vamos a ver lo que es la parte, primero, la parte bioquímica, la parte biológica. ¿Por qué somos adictos? Es el cerebro del adicto. Los cambios bioquímicos que suceden en el cerebro del adicto son los responsables de la compulsión observada en episodios de uso descontrolado. Aquí me habla de unos cambios bioquímicos que suceden en mi cerebro. Quiere decir que mi enfermedad se encuentra, la parte física de mi enfermedad se encuentra en mi cerebro, no en mis pensamientos, no en mis emociones. Hay un desbalance bioquímico en mi cerebro. Es una maravilla el programa de Alcohólicos Anónimos, es una chingonería. El doctor Silver, un médico que trabajaba con adictos, él es el que descubre, sin tener todo el mecanismo de investigación que tenemos ahora, él dice, los adictos son unos tipos alérgicos que no pueden consumir el alcohol de una forma normal. Él se dio cuenta que algo sucedía físicamente en nosotros que no podíamos controlar el alcohol. Dice, estos tipos alérgicos no van a poder consumir el alcohol sin sufrir las consecuencias. Él hablaba del alcoholismo, pero también lo hablaba de las drogas y también lo hablaba del juego. Pero como el programa lo crea IW, un alcohólico, se enfoca al alcoholismo. Y ahí empieza a haber una separación que hoy no debería de tener sentido. Los ludópatas son adictos, los alcohólicos son adictos, los comedores compulsivos son adictos, los drogadictos son adictos, la de la anorexia es adicta. Es una adicción, es una enfermedad. Es como hablar del cáncer. Sí, hay cáncer de próstata, de seno, de páncreas, pero es cáncer. Son diferencias. Sí, no sé si me explico. Sí. ¿Ok? ¿Qué son los neurotransmisores? Son las sustancias químicas que existen dentro de nuestro cerebro y son los responsables de las actividades cerebrales, entre otras la motivación, las emociones y los instintos. Estas sustancias son las que median en el estado de ánimo provocando euforia o desgano. Cualquier persona que no sea adicto o adicto,
cuando consumimos alcohol nos sentimos bien, nos relajamos, nos divierte, porque eso es lo que ocasiona el alcohol con todos esos neurotransmisores. Cualquier persona que va al casino, aunque no sea adicto, al sentarse a jugar, la emoción y eso, lo disfruta, lo goza. ¿Sí? O sea, esto es normal. Ok, esta sustancia sí, en forma exagerada, Es de plata, perdón. lo reduce. ¿Ok? O genera muchos neurotransmisores o pocos. La sustancia, por ejemplo, de la marihuana, que son depresivas, o el whisky, que es depresor. Esas sustancias lo que hace es que quitan neurotransmisores. ¿Sí? La cocaína, que es para arriba, el alcohol, ¿sí? Todo eso los exagera. Ok, esto es normal. Cualquier persona que no es adicta a la marihuana y fuma marihuana, ¿qué pasó, cabrón? Se alenta. Cualquier persona que consume cocaína, ¿a dónde vamos? Esto es normal. No quiere decir que sean adictos. No todo el que bebe alcohol es adicto. No todo el que fuma marihuana es marihuano y es adicto a la marihuana. O es cocainómano. No todo el que va al casino es adicto al juego. ¿Sí? Ok. Dice, estos cambios unidos a la predisposición genética a la adicción producen una respuesta aberrante que es el reflejo de un desbalance bioquímico persistente. Aquí ya me habla de mi problema. Yo genéticamente vengo predispuesto a la adicción y cuando hago contacto con alguna sustancia o conducta de estimulación, tengo una respuesta aberrante en mi cerebro. Y esa respuesta es una compulsión. ¿Qué es compulsión? Impulsos irracionales, repetitivos, irrefrenables, que si no se realizan generan gran ansiedad. Y yo los invito a que reflexionen. ¿Qué pasaba cuando te habían perdido? Salían del casino, no salían con ansiedad, con querer seguir jugando más, no regresaban a sus casas por otro poquito y se regresaban al casino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son esos impulsos. Al alcohólico no le gusta el estado de embriaguez. A ninguno, porque si no, no tendríamos crudas morales, señores. ¿Por qué un alcohólico que ya está vomitando, después de vomitar se levanta y dice, déme otra? No es porque esté disfrutando el alcohol, es porque tiene esos impulsos incontrolables. ¿Sí? Vamos a ver cómo sucede dentro del cerebro. Dice, para entender esto, el cerebro puede dividirse en términos de funciones y de vías neurológicas en dos partes. El cerebro primario y el cerebro racional, que ahí es donde se encuentra nuestra parte mental de la enfermedad, la obsesión, que también la vamos a explicar. Dice, esta división nos ayuda a comprender mejor la dinámica de la neuroquímica en el cerebro. El cerebro racional. Dice, esta zona del cerebro es la correspondiente a la corteza cerebral y en ella se asientan las funciones superiores intelectuales y abstractas. Es la llamada materia gris y su función es la de analizar racionalmente los hechos y la información que llega a través de nuestros sentidos. Para eso es la materia gris. Aprendemos a hacer multiplicaciones. Cuando nos preguntan 2 por 2, nuestro cerebro y esas las respuestas. Todo eso trabaja con lo intelectual. ¿Ok? Vamos a ver cómo se ve afectada esta parte. Dice, en el proceso de la adicción, esta área se ve afectada produciendo el sistema de pensamientos adictivos, el cual es un conjunto de pensamientos adictivos que complotan junto al cerebro primario para facilitar y mantener el proceso adictivo. Y esta parte del cerebro empieza a generar lo que son el pensamiento adictivo, el sistema dilusional de la adicción, donde la primera característica es la negación y el autoengaño.
La función de esta negación y autoengaño es quitar de la conciencia del adicto las consecuencias negativas que la adicción tiene en su vida. ¿Por qué, si ustedes ya habían perdido una fuerte cantidad que les produjo un fuerte dolor, por qué regresan al juego? Porque su conciencia no les habla las consecuencias negativas, solo les dice, esta vez tú vas a ganar, tú vas a poder. El alcohólico, yo a los 22 años me metí abajo de un carro, de un trailer. Me vino todo el parabrisas, a punto de degollarme, perdí los dientes, toda mi dentadura a los 22 años, tuve un accidente bastante fuerte. A los 15 días que salí del hospital, estaba yo bebiendo. A los 27 años de edad, manejando completamente ebrio, donde yo ya había en algunas de esas crudas morales, yo me preguntaba al otro día, ¿por dónde me vine? No me acordaba, salía y veía el carro, ay, a toda madre, no le pasó nada, ¿no? Pues en una de esas, cruzando por una calle, en una zona donde hay fábricas, donde hay escuelas, donde hay familias, siento un impacto y yo me lleno de sangre, el parabrisas todo se me revienta y yo bañado en sangre. Acelero, llego a mi casa, cuando me bajo, lleno de cabellos y demás encefálica, y yo bañado en sangre. Sale mi esposa y me dice, ¿qué te pasó? Me quisieron asaltar. Y de que lloren en su casa, que lloren en la mía, me lo llevé. La verdad es que no sé qué pasó. No sé si fue un señor que salía de trabajar en el horario de la noche, alguien que iba por el horario de la mañana, una señora que iba por la leche para sus hijos, un estudiante que iba a su escuela, no sé, no tengo la más mínima idea. Esto a cualquier persona normal no vuelve a beber. Yo sí. Porque esa negación y ese autoengaño es tan fuerte que me quita de la conciencia todas las consecuencias negativas. Perdí a mis papás, perdí a mi familia, perdí a mis hijos, perdí a mis hermanos, perdí mi trabajo, perdí el dinero, perdí. Y la droga seguía diciéndome, ven, te voy a poner chido. Y entonces se convirtió en una obsesión para mí, el consumir, porque era lo único que me hacía sentir. Y conforme iba yo perdiendo, mi autoestima se iba dañando y cada vez me iba sintiendo peor. Entonces cada vez necesitaba más bienestar. ¿Y qué me daba el bienestar? Con este autoengaño, la droga. Y está compuesto de negación, minimización, racionalización. Es tremendo. Y luego vienen todavía las distorsiones del pensamiento, que son generadas por la misma adicción. Y su función, una de ellas es crear malestar. Que el adicto se sienta mal para que lo lleve a consumir. Entonces cualquier cosa que pase en mi vida es una catástrofe. Y entonces me lleno de angustia, de ansiedad. Y todo es un problema emocional. Mis emociones empiezan a jugar en mi contra y cada vez, como tengo menos control emocional, menos autoestima, menos autoconfianza, menos de todo, cada vez me siento peor. Y entonces emocionalmente cada vez estoy más tronado. Esto unido a toda la enseñanza emocional que nos dieron desde niños. No llores, no estés triste, no te enojes, no, reprime emociones. Y entonces empezamos a reprimirlas o a exagerarlas. No hay términos medios. ¿Sí? ¿Por qué somos tan iracundos? Porque no tenemos un manejo del enojo. Entonces, reprimimos el enojo o lo explotamos, pero no tenemos un manejo del enojo. Porque no podemos vivir un duelo, porque no sabemos manejar la tristeza. Y son emociones naturales, emociones que todos sentimos. De repente le pregunta a alguien, oye, ¿qué onda? ¿Tú no tienes miedo? Hombre, yo nunca he tenido miedo. Pues no has de ser un ser humano, güey. Porque todos sentimos miedo. Hasta los perros tienen miedo. Hay un perro así, se le corrige. Y el problema con esos miedos
es que nos paralizan o nos hacen huir. Y de veras es para eso esa emoción, ¿no? Poder hablar aquí con ustedes, me estarían temblando los pinches piernas. Nunca lo había podido hacer, porque mi miedo tiene que ver con mi autoestima también, y tiene que ver con mi egocentrismo. Puta, ¿y si me equivoco? ¿Y si no les interesa lo que estoy hablando? Me olvido de lo que tengo que decir. Y entonces ese miedo lo que hace es que a la hora que tengo que dar la charla, me suceda. Y empiezo yo a desvariar por todos los pinches lados. Y empiezo a sentir sudor, empiezo a quedar de boca, una pinche ansiedad de la chingada, por una emoción. Y así es como vamos funcionando emocionalmente. Dice el cerebro primario, atención, esta es la parte física de la enfermedad. Ahorita acabo de hablar de la mental, la obsesión. La parte física de la enfermedad. Se llama así el cerebro bajo, que incluye las áreas de funciones vitales, las zonas mediadoras de las emociones, estados de ánimo, generación de instintos de supervivencia y regulación corporal. Esta parte del cerebro está directamente involucrada en el desarrollo de la adicción y ahí se encuentran los desbalances bioquímicos responsables de la compulsión, la memoria eufórica y los deseos automáticos. Ya me está hablando de tres cosas, ¿eh? Los desbalances bioquímicos responsables de la compulsión, pero también me habla de la memoria eufórica y también me habla de los deseos automáticos. Vamos a hablar primero de la compulsión. Ese es el gen que tenemos dentro del cerebro que no deja que tengamos un comportamiento normal con nuestras conductas o con nuestras sustancias. ¿Sí? A eso se refiere. Por eso el doctor Silver decía, estos tienen una especie de alergia. Y sí, la definición de alergia es un comportamiento anormal del individuo al introducirle una sustancia. Esa es la definición de alergia. El alérgico al camarón tiene una reacción anormal de su organismo al comer camarón. El alérgico a la penicilina, lo mismo. El problema es que a ellos les sale un sarpullido, es vistoso, les cierra la garganta, les da comezón, les da estornudo, les lloran los ojos. A nosotros nos da una compulsión. Por eso somos alérgicos. Y esa es la maravilla del doctor Silver. Estos tipos alérgicos, porque tenemos una reacción anormal. Son tantos los neurotransmisores que están involucrados que aún no se ha desarrollado un medicamento que pueda hacerlo. Yo soy multiadicto porque tengo este problema y genero una adicción a cualquier situación. Ojo, porque dejamos de jugar y creemos que podemos beber. Cuidado, porque si la compulsión te la generó con el juego, te la va a generar con el alcohol, te la va a generar con una droga, te la va a generar con la comida, te la va a generar. Tengo que estar alerta y hacerme responsable de mi enfermedad. Yo no me meto a un casino, no soy jugador porque no me meto a un casino. Pero si yo me pusiera a pensar que bueno, mi problema es alcohol y drogas, parece el pedo, yo puedo jugar. Me estoy autoengañando porque yo tengo esto y voy a desarrollar una adicción al juego. Yo cuando empecé a consumir drogas nunca pensé que yo iba a ser adicto a la droga. Si yo soy alcohólico, cabrón. Pero me hice adicto no a un tipo de drogas que me diera para arriba. Me hice adicto a la marihuana, a las benzodiazepinas, al cristal, a la cocaína, a las tachas, todo lo que entrara por la cara. ¿Por qué si la mota no me gustaba? Si a mí me gusta el estado para arriba. ¿Por qué me hice adicto a la marihuana? Si no es algo que me guste. Porque yo puedo generar adicción a cualquier cosa. La otra es mi memoria eufórica. Como son comportamientos y sustancias que me dan placer, y el alcohólico es hedonista, por su hipersensibilidad y por sus problemas emocionales, busca sentirse bien inmediatamente.
Y entonces mi memoria eufórica tiene bien grabado el placer inmediato que me da beber, drogarme, jugar, En cuanto yo me siento mal, mi cerebro emocional, que no es racional, me manda la indicación de dame placer. Y luego dicen los deseos automáticos. Como recibo ese placer y se me despierta la compulsión, empiezo como loco. Por eso no tengo control en ningún tipo de adicción. Y oigo, en ningún tipo de adicción. Yo tengo que hacerme responsable de esta enfermedad o me va a matar. Muchos de ustedes han fondeado muchísimo en el juego. Pero si empiezan con el alcohol, van a fondear en el alcohol. Y si empiezan con la droga, van a fondear en la droga. Porque viven genéticamente predispuestos. Esta es la naturaleza de nuestra enfermedad. Por eso somos adictos. El sistema de pensamientos adictivos, este sistema psicopatológico forma el núcleo de la enfermedad en su parte psicológica, que fue lo que expliqué. Se compone de una serie de creencias, mecanismos de defensa, negación, autoengaño y otras distorsiones del pensamiento que en conjunto son conocidas como el pensamiento adictivo. Y aquí hay otra cosa, que cada adicto es completamente diferente. Porque en esto, por eso es multifactorial. Tienen que ver muchos factores, el factor social, el individual, el familiar. Todos los factores tienen que ver en la vida y no todos los adictos somos iguales. Por eso es importante yo conocer mi enfermedad, conocer mi sistema de pensamientos adictivos. Todo esto es parte de lo que nos va enseñando el programa de Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo me voy conociendo? ¿Cómo sé cuál es mi adicción? ¿Cuál es mi sistema de pensamientos? Porque aquí nos hablaba de unos impulsos automáticos. Eso se llaman los craving. Yo después de 22 años paso por la esquina, por donde vive el dealer, y volteo. Es un impulso automático. Yo paso por la cantina donde me metía y volteo. Son impulsos automáticos que me conectan directamente con mi adicción. Y tengo que aprenderlos también, porque tengo que aprender a detectar y a quitar esos craving, porque esos craving me pueden llevar a una recaída, sin darme cuenta, porque todo esto es de manera inconsciente. Por eso es la terrible enfermedad, porque estamos... Dice el primer paso de Alcohólicos Anónimos, dice que el alcohol convertido en un salteador rapaz me despoja de las facultades para resistir a sus demandas. ¿Qué significa para ustedes un salteador rapaz? Es alguien que está al acecho. ¿Sí? Y no porque yo tenga 22 años deja de estar al acecho, señores. Ese salteador rapaz está al acecho. Hoy tengo más herramientas. Hoy es más difícil que me pesquen, pero está al acecho. Por eso dice, solo un acto de la divina providencia pudo remover. Nunca dice, me lo quitó, me lo removió. Y dice, el alcohol convertido en tirano esgrimió dos espadas, una espada de dos filos. Una nos hizo víctimas de una urgencia racional, de una obsesión. Y luego de una necesidad física que nos conectó a ver seguir viviendo, la parte física y la parte mental del mundo. Ahí uno la describe perfectamente. Es importante que conozcan cuál es su enfermedad, porque si no conocen su enfermedad, están reprimiendo. Y van a estar con esa lucha entre no puedo, no. Y les va a ganar, porque es un salteador muy cabrón. Dice, esta enfermedad es sutilmente intensa. ¿Y qué significa sutilmente intensa? No se siente, pero tiene unos huevos, tiene una fuerza que nos arrebata. Tengo que saber dónde estoy parado para hacerme responsable de mi enfermedad. Tengo que conocerla. No me puedo derrotar a una enfermedad que no conozco. Oiga, usted tiene diabetes. Ah, está chido. No, tiene diabetes por esto, y si no hace esto, le va a suceder esto, y esto, y esto. Ah, cabrón, tengo que
Por eso tengo que conocer, dice el paso, conocer la naturaleza exacta de mi enfermedad. Hoy con lo que ha avanzado la ciencia, ¿sí? En el 57 la Organización Mundial de la Salud le dio el like al doctor Silva, pero en el 87, a través de la neurociencia, se descubrió esto. Por eso es la maravilla del doctor Silva. La negación, el autoengaño, distorsiones del pensamiento, y todo eso crea un sistema de creencias adictivas, ¿no? Que es parte de lo que explicaba de la parte mental. Ok, la negación y el autoengaño, su función es separar de la conciencia del adicto las consecuencias negativas que la adicción tiene en su vida. De esta manera se protege el sistema adictivo, estableciendo un equilibrio en el enfermo, en el cual el adicto se mantiene atrapado, y además es la razón por la que el adicto insiste en volver a usar después de una crisis. Y las distorsiones del pensamiento. Estas distorsiones son generadas por las creencias adictivas. La función de estas creencias es producir sufrimiento de modo que se justifique el uso para aliviar ese dolor de manera enferma. Estas distorsiones tienden a facilitar el proceso adictivo. Vamos a ver, por así, lo que son las emociones dentro de la adicción. Dice las emociones en la adicción. En el ser humano, la experiencia de una emoción generada involucra un conjunto de cogniciones. ¿Qué es lo cognitivo? Lo aprendido. ¿Sí? Lo que aprendimos durante nuestra vida, en nuestra casa, en la escuela, en la sociedad. Eso es lo cognitivo, es lo aprendido. Actitudes y creencias sobre el mundo que utilizamos para valorar una situación concreta y por lo tanto influyen en el modo en que la persona percibe dicha situación. A esto vamos a unirla nuestra personalidad adictiva. Eso no lo podemos olvidar, nuestra hipersensibilidad, nuestro racionalismo, nuestra omnipotencia. ¿Sí? Durante mucho tiempo las emociones han estado consideradas poco importantes y siempre se le ha dado más importancia a la parte racional del ser humano. Pero las emociones, al ser estados afectivos, indican estados internos personales, motivaciones, deseos, necesidades e incluso objetivos. De todas formas, es difícil saber a partir de la emoción cuál será la conducta futura que el individuo tendrá, aunque no se puede ayudar a intuirlo. Apenas tenemos unos meses de vida, adquirimos emociones básicas como el miedo, el enfado o la alegría. Algunos animales comparten con nosotros esas emociones tan básicas que en los seres humanos se van haciendo más complejas gracias al lenguaje, porque usamos símbolos, signos y significados. Esto es decir, cómo vamos aprendiendo todas esas emociones y cómo les damos sentido a esas emociones. No olvidemos nuestra hipersensibilidad. Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de sus experiencias anteriores, aprendizajes, caracteres y de las situaciones concretas. Es por esto que me refería que cada individuo tiene sus propias características emocionales, que también lo hacen sus propias características mentales. Y dentro del sistema adictivo tiene sus diferencias. Algunas de las reacciones fisiológicas y comportamentales que desencadenan las emociones son innatas, mientras que otras se pueden ir adquiriendo. Las emociones son reacciones que todos experimentamos: alegría, tristeza, miedo, ira. Son conocidas por todos nosotros, pero no por ello dejan de tener complejidad. Aunque todos hemos sentido la ansiedad o el nerviosismo, no todos somos conscientes de que un mal manejo de estas emociones pueden acarrear un bloqueo o incluso una enfermedad. Y yo les preguntaría, el presidente de Estados Unidos, para mí se me hace una persona sumamente inteligente. Es un hombre que ha caído y se ha levantado y ha hecho, es muy inteligente, pero emocionalmente está perdido. Nomás dicen algo y es su idea, impulso emocional. ¿Sí? Y así es como nosotros también funcionamos. De esa manera vamos con impulsos emocionales. Por eso, una de las características de nosotros como adictos es que somos impulsivos. ¿Sí? Por eso, porque reaccionamos a las emociones.
¿Cuál es el poder que tienen las emociones? Las emociones y el comportamiento obedecen mayormente a factores emocionales y al manejo inteligente de las emociones. Es el mejor pronóstico del éxito en todo lo que realicemos. Si nosotros tenemos un manejo emocional, es el mejor pronóstico de que vamos a estar bien. Porque nuestra raíz de la enfermedad es lo emocional. Sí, venimos genéticamente predispuestos, pero tenemos un problema serio emocional a través de nuestra hipersensibilidad y nuestro racionalismo. Las emociones son respuestas innatas y biológicas a estímulos ambientales. Cuando estas respuestas son sanas, son adecuadas a las circunstancias de la vida. Son también universales, ya que todos tenemos las mismas emociones. Las emociones son el gran motor de nuestro accionar. Emoción significa energía en acción, y cada emoción le corresponde una expresión y una acción adecuada. Las emociones son imprescindibles para la toma de decisiones. Muchas veces olvidamos el papel preponderante que tienen nuestras emociones al tomar las decisiones. Y yo les puedo hablar de muchas decisiones, que por ahí los grupos dicen, tomé decisiones al peso del culo. Palabras de los grupos, o sea, que lo tomé impulsivamente. ¿Cómo me caso? Ok, me caso de esta manera. Mi mamá tenía un negocio, mi papá tenía otro comercio, yo ayudaba a mi mamá en su comercio, y me dice, hazme un favor, ve a pagar Sears. Y entonces yo tenía un amigo mío que era empleado de ese negocio. Y entonces le digo, oye, pinche gordo, ahorita vengo, estaba yo con mi novia, le digo, ahorita vengo, voy a ir a Sears porque voy a ir a ver muebles porque ya me voy a casar. Me fui a Sears, pagué la tarjeta, regresé, y me dice mi novia, oye, ¿me llevas a la casa? Sí. Le digo, pinche gordo, ahorita vengo, voy a ir a buscar departamento porque ya me voy a casar. Esto se me pasó todo el día, se me fue, porque era una broma. Y cuando llego a mi casa, mi mamá venía con mi papá, yo estaba en mi recámara viendo televisión, y me llaman, los dos sentados en la mesa delante del comedor, muy serios, y me decían, Arturo, ¿puedes bajar? Y dije, cabrón, no le quise. Bajo, me siento en la mesa, y me dicen, oye, que te vas a casar, qué gusto nos da. Queremos que sepas que cuentan con mi apoyo. Oh, primera vez que me dicen que están de acuerdo conmigo. Le digo, ¿me permites tantito? Subo, oye, está pasando esto, ¿te casas conmigo? Sí, ya vas. Sí, me voy a casar. Todavía no tengo la fecha, pero me voy a casar. Así tomé la decisión de casarme. De esa manera. ¿Qué influyó en todo esto? Mucho tuvo que ver esta parte que les acabo de decir. Fui reconocido por mis papás. Me quitaron el miedo, me apoyaron. Y yo, qué chido. Además tenía 5 años con mi novia. Pues dije, no pasa nada, ¿no? Pero no estaba en mis planes. Yo no estaba enamorado. No estaba enamorado. Tenía 5 años con ella, pero tenía 7 novias más. Ser honesto. ¿Sí? O sea, no fue una decisión que de veras yo haya tomado con seriedad. Y en eso tomé muchas decisiones. En una fuga geográfica, por querer dejar las adicciones, me vengo a vivir a Querétaro. Porque aquí no voy a conocer a nadie. Y llegando, lo primero que hago es conocer a todos los dueños de las cantinas de Querétaro. Y de ahí a los dealers. O sea, porque si mi toma de decisiones parecía como medio consciente, porque actúo tan inconsciente. Y es en base a todas esas emociones, ¿no? ¿Para qué sirve cada emoción? Las emociones pueden ser nuestra brújula y guiarnos para tomar decisiones adecuadas, que conjugan lo racional con lo emocional. Cuando las emociones juegan a nuestro favor, no solo colaboran para que tomemos mejores decisiones, sino que también nos conducen a tener mejores acciones. Las emociones son respuestas naturales al acontecer de la vida. ¿Y estas respuestas son siempre sanas? No. Las emociones dejan de ser sanas cuando las magnificamos y también cuando las ignoramos.
Y si somos hipersensibles, ¿qué nos pasa emocionalmente, señores? O las reprimimos también, porque no nos gusta sentir dolor. Entonces aprendemos a magnificarlas o a reprimirlas. Todas las emociones surgen del placer y dolor. No hay emociones buenas o malas. Sabemos categorizarlos. Un apego natural hacia el placer y sentimos rechazo por el dolor. ¿Sí? Pues los exageramos o los reprimimos. ¿Cómo funcionan las emociones en nuestro cerebro? En condiciones normales, nuestro cerebro está preparado para recibir estímulos a través de nuestros sentidos. Estos estímulos son recibidos por el tálamo, la estación de distribución nerviosa, algo así como el secretario del cerebro, que lleva la información por dos vías. La más larga va a la parte pensante del cerebro y la más corta va a la parte emocional. Este divide y avienta para el cerebro racional y para el cerebro emocional. Es más fuerte lo que manda a lo racional que lo que manda a lo emocional. Pero, ¿qué pasa? Que esa amígdala tiene una conexión directa con el centro emocional. Y por eso reaccionamos antes de que la razón llegue. Por eso es que de repente decimos, puta, la cagué, no debía haber dicho eso. Sí, no debía haber dicho eso.